El almez, llamado también litonero o lledoner, es un árbol perteneciente a la familia de los olmos que da una madera densa y pesada, pero muy flexible y fácil de trabajar a pesar de su relativa dureza. En el pueblo de Alentorn, el almez, cortado a unos 40 centímetros del suelo, se ha cultivado extensivamente en campos y bancales para aprovechar sus varas con el mismo cariño que lo son los olivos o almendros en otras comarcas. Casimir Brescó aprendió de su padre el trabajo de fabricar las horcas de almez cuando tenía 12 años y hoy todavía mantiene esta tradición. ¿De cuándo será esta? De 3. El proceso comienza con el cuidado de los árboles. El crecimiento del almez es lento y desde que se corta para dejarle brotar las ramas que después serán las horcas, pasan entre 4 y 6 años. Esa horca tendrá ya unos 3 años, ¿ves? Esa más pequeñaja procuraremos dejarle esta rama aquí. Porque esta todavía le sobra, porque es más gorda que esta y tenemos que sacar esta. Porque aquella iguale con estas. Y tienes que tener constancia que las que son más gruesas, pues que no crezcan más. Esta, el año que viene la cortaremos, todavía le sobra rama. Casimir va seleccionando los brotes de los litoneros para cortar aquellos que no sirven para hacer horcas. Entre los 4 y 6 años siguientes, el forcaire controlará el crecimiento procurando que las ramas tengan los gruesos y formas simétricos. Para ello, poda aquellos brotes que pueden romper la simetría o que restan fuerza al crecimiento de las ramas que le interesan. Cuantas más veces se podan los almeces, mejores salen las forcas. Si viene una vez saldrán malas, si viene 2 saldrán mejor y si viene 4 más. Porque claro, si te descuidas, van creciendo y cuando has venido aquí la una es gruesa, otra pequeña, por así le vas, tú estás vigilando la horca, que no crezca más, las vas a igualar más. El secreto es eso, de podarla muy bien, ¿ves? Aquí, esta, como ya tiene el grueso para cortarla. Esta, de aquí 2 meses, será tan gruesa como esta. A podar una pajera, una horca pajera. Aunque Casimir tiene hoy su propio cultivo de litoneros, en la época floreciente de esta industria artesana, los fabricantes compraban a los payeses las ramas cultivadas y preparadas que luego ellos transformaban en horcas. Hasta hace algunas décadas, en Alentorn se dedicaban a este trabajo unas 40 familias. Esto saldrá el año que viene, ¿eh? Para hacer horcas es flexible, fuerte a la vez. Cuando las varas alcanzan el tamaño deseado, nuestro amigo Casimir las corta en la mengua de invierno. A veces, como ocurre este año, apura el corte hasta finales de marzo. Las horcas, por su forma, son difíciles de transportar y Casimir las lleva a su taller después de limpiarlas en el campo y quitarles el peso de las ramas sobrantes. El primer proceso que el forcaire hace en el taller es capolar las horcas, que consiste en cortarles las puntas y el mango a unas medidas determinadas. El palo de hacer horcas, que ocupa el centro del taller, será el soporte para todos los trabajos posteriores. En este proceso Casimir aprovecha para rebajar con el hacha el grueso del mango. Para pelar bien las ramas de litonero hay que socarrarlas con fuego. Nuestro amigo el forcaire prepara el socarrador donde envolverá las horcas con las virutas que tiene almacenadas. Casimir prepara las herramientas y enciende las virutas que harán de combustible. El proceso de socarrar debe ser muy rápido para dar el fuego justo a todas las horcas. La hoguera dura un cuarto de hora aproximadamente y las horcas quedan preparadas para quitarles la piel.
Casimir coge las orcas de una en una para trabajarlas en el palo, mientras las otras conservan su calor en el rescoldo de la brasa. Nuestro amigo el forcaire endereza los mangos y las púas de las orcas y su mujer le ayuda a quitar la piel que, como está caliente, se desprende con facilidad. Hay que trabajar deprisa porque no es bueno que las orcas se enfríen. Que vamos deprisa. Cuando más caliente es, más se domina la orca y más se pega bien. Cuando las orcas están limpias, el forquero las deja unos días a la intemperie para que se evapore parte de la humedad que llevan. Voy ahora a marcar las orcas para que antes, cuando se hacía tantas orcas, pues las poníamos al barranco y daba la posibilidad alguna vez de cuando bajaba una tormenta y se nos llevaba las orcas casi un río Segre, y si no las marcabas no sabías de quién era. Después de un reposo de 15 días, el artesano lleva las orcas marcadas a la balsa. Allí se realizará el proceso del embalsado, por el que se diluyen las partes solubles y la madera gana flexibilidad. Cuando la laga está más sucia, por ejemplo, más espesa, pues le sacas el moho que se pone encima y queda una orca blanca como la nieve casi. Parece que tendría que ser al revés. Cuando el agua está un poco más turbia, pues las orcas quedan más bonitas, más blancas. Cuando este trabajo estaba en activo en Alentorn, a lo largo de medio kilómetro del pueblo había más de 120 balsas para remojar las orcas. Cada fabricante tenía 2 o 3 balsas por las que el agua pasaba lentamente de una a otra. Cuando las orcas llevan más de un mes embalsadas, llega el momento de sacarlas del agua y limpiarles el moho que se ha formado. Tenemos que sacarles el moho este que se forma encima de la orca, con un estropajo que sea. Antes de continuar con los siguientes procesos, nuestro amigo Casimir deberá dejar a secar las orcas durante 2 o 3 días. Para trabajar la madera es conveniente que no esté ni demasiado húmeda ni seca. Por ello, el artesano saca de la balsa solo aquellas orcas que podrá trabajar en una jornada. Para todos los trabajos con la madera, las herramientas de corte deben estar bien afiladas. Nuestro amigo el forcaire las desbasta primero en la muela de agua y después repasa el corte con la piedra de aceite. La cuchilla sirve para hacer las púas, está más delgada. Esta otra para los mangos, para afilarlos. Con la muela tiene la piedra muy áspera, y entonces con la piedra de aceite le sacamos. Hay que casi no se deslumbra. Aquí hay al final el fil del tall en català, que será como un hilo, y con esto lo sacamos, si no, no cortaría, ¿eh? Ahora empieza la operación de dolar, que consiste en rebajar el grueso del mango y las púas. El artesano aprovecha para corregir o disimular con la cuchilla los posibles defectos que puedan tener las orcas. El palo de hacer las orcas, que puede ser de nogal, encina o roble, está presente en casi todo el trabajo y Casimir lo tiene muy bien adaptado a cada una de las fases del proceso. Para enderezar las púas no se necesita fuerza, sino destreza para manejar el maurador. Con esta especie de mango de madera, el artesano hace palanca y dobla las púas a su voluntad. Bueno, ya está la orca.
a punto de poderla parar. En todo el proceso de fabricación de las horcas hay dos operaciones imprescindibles para asegurar la correcta posición de las púas. Una es el moldeado, que se hace con un molde de tantos agujeros como púas tiene la horca. Con él, el artesano les da la separación deseada entre ellas. Pero como los agujeros del molde son más grandes que las púas, Casimir los calza con unas pequeñas falcas que las conduce definitivamente. La segunda operación es el curvado de las púas. Para este trabajo se utiliza un marco de madera llamado blegador. Con el palo de blegar, el artesano obliga a las púas a coger la curvatura necesaria. Eso se llama parar la horca. Una vez paradas las forcas con el blegador, nuestro amigo Casimir las dejará secar en un lugar bien aireado del taller durante 25 o 30 días para que, con esta posición de las púas, la horca tome la forma definitiva. Pero el artesano debe ir comprobando cada pocos días que el secado sea correcto para que no se deformen las horcas. Ahora estoy interesado. Las horcas, cuando las hemos parado, las subimos aquí al secadero, pues como que hemos trabajado la madera húmeda, mojada, pues quiere coger el origen del árbol. Si está torcida, se va torciendo. Y a medida que va secando, las miramos una por una, la que está recta, no por la que está un poco curvada, pues aquí, con la moza del palo, aquí las ponemos rectas. Bueno, ahora en este tiempo que hace ya un tiempo ya que presta para secarse, por 3 veces, cada 2 o 3 días mirarlas. Cuando el forcaire ve que las horcas se han secado, procede a desmoldearlas. Ahora la horca ya está casi terminada. Desde la primera manipulación de los brotes en el árbol hasta que la horca tiene la forma definitiva, han pasado 6 años. Ahora solo queda capolar y punchonar. La operación de capolar sirve para igualar la longitud de las púas. Con el punchonado, el forcaire da un último repaso a la horca para embellecer y afinar los defectos producidos por el molde. Eso le da la gracia a la horca. Por ejemplo, ve esta horca, tenía la púa inclinada por aquel lado, pues tiene que sacar la madera al revés, porque si le saco por aquí todavía desentonaría más. Eso es el final de la horca. La marca final deja las horcas preparadas para su uso en el campo. El orgullo de un buen forcaire era conseguir fabricar ejemplares de muchas púas, que son las que le daban prestigio entre los compradores y entre sus propios compañeros. Casimir Brescó está satisfecho con algunos de los ejemplares que ha conseguido fabricar a lo largo de su vida, a base de paciencia en el cuidado de los almeces o litoneros que tiene plantados y con la habilidad y experiencia de sus manos artesanas.